Hola, soy Morgana Vesper y hoy vengo a hablarte de algo muy especial, porque este video no es casualidad. El 14 de abril se ha convertido recientemente en una fecha muy importante para los fans de Buffy la Cazavampiros. Lo que hoy conocemos como el Día Internacional de Buffy no nació de una empresa, ni de una campaña publicitaria. Nació de la gente, nació de los fans, de todos aquellos que crecimos con esta historia y que nunca la dejaremos ir. Esta celebración comenzó a tomar fuerza en 2026, marcando el 14 de abril como la primera gran reunión simbólica de una comunidad que aún sigue viva décadas después. Y no es casualidad que sea este día, porque también celebramos el cumpleaños de Sarah Michelle Gellar, la mujer que le dio vida a una de las heroínas más importantes de la televisión. Bienvenidos a Palomitas y Pesadillas, un espacio donde el cine, las series y la literatura de terror se encuentran para contarnos historias que nos estremecen, nos marcan y a veces se quedan con nosotros mucho después de que terminan. Aunque la serie se estrenó originalmente el 10 de marzo de 1997, los fans eligieron esta fecha como un punto de encuentro, un día para reunirse, para recordar y para celebrar lo que Buffy significó en nuestras vidas. Porque esto no es un festejo oficial, es algo mucho más importante. Es un legado que se niega a desaparecer. Y prueba de ello es que incluso ahora, con noticias recientes como la cancelación de nuevos proyectos relacionados en plataformas como Hulu, la conversación no se apagó. Al contrario, volvió a encenderse y más fuerte. Porque cuando una historia realmente deja huella, no importa cuántas veces intenten reinventarla, la original siempre permanece. Y sí, pueden venir nuevas versiones, pueden intentar hacer remakes, pueden reinterpretarla, pero la Buffy de los 90, esa es irrepetible, única, nostálgica, inolvidable. Una de esas historias que no solo ves, sino que llegas a amar. Antes de seguir con el video, apoya a este canal. Suscríbete. Reacciona si te atreves. Comparte y comenta para que YouTube lo lleve a más almas. Hay historias que nacen como ficción y terminan convirtiéndose en parte de la vida de quienes las ven. Buffy no fue solo una serie, fue un fenómeno. Creada por Joss Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Buffy llegó a finales de los años 90, en una época donde el terror en televisión no tenía protagonistas femeninas fuertes de esta forma. La historia en apariencia era simple: una joven elegida para luchar contra vampiros, demonios y las fuerzas oscuras que amenazan al mundo. Pero en realidad era mucho más que eso. A lo largo de 7 temporadas, Buffy no solo peleó contra monstruos, creció, amó, perdió, murió y volvió. Y en ese proceso nos llevó con ella. La serie mezclaba terror, comedia y drama de una forma que en ese momento era completamente distinta. Cada episodio parecía una historia sobrenatural, pero en el fondo hablaba de algo real: el miedo a no encajar, el dolor de crecer, la pérdida, la identidad. Cuando se transmitió, Buffy no tardó en convertirse en un fenómeno. Creó un fandom fiel, apasionado, de esos que no solo ven una serie, la viven. Convenciones, merchandising, análisis, teorías y años después, ediciones en DVD que mantuvieron viva la historia para nuevas generaciones. Aunque, como suele pasar, no todo fue perfecto en estas transiciones. Algunos cambios en doblaje, en términos, hicieron que ciertas versiones
perdieran parte de su esencia original, y con el tiempo, la serie pasó a formar parte de grandes corporaciones como Disney, lo que para muchos fans ha sido un tema delicado, porque hay historias que se sienten demasiado personales como para pertenecerle a alguien más. Pero incluso con todo eso, Buffy sobrevivió. Y no solo eso, se convirtió en una serie de culto. Hay series que entretienen y hay series que te acompañan. Buffy fue eso para mí. No era solo una historia de vampiros, era una historia de crecer. Era sentirte perdida y aún así levantarte cada día a pelear en tu vida. Yo la vi en una etapa donde no entendía muchas cosas de la vida, pero Buffy en cada capítulo sí las entendía por mí, ya sea en un personaje o en otro, y poco a poco me fue enseñando. Buffy no era perfecta, no era la típica heroína, era fuerte pero estaba rota, era valiente pero tenía miedo, y eso la hacía real, porque mientras luchaba contra vampiros, también luchaba contra algo mucho más difícil, la soledad, la responsabilidad y el peso de ser la elegida, cuando nadie le preguntó si quería hacerlo. Pero Buffy no estaba sola, y creo que eso fue lo que hizo que esta serie fuera tan especial. Sus personajes no eran secundarios, eran pedazos de nosotros. Willow Rosenberg era inseguridad, era timidez, era esa voz interna que te dice que no eres suficiente, y aún así se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la serie, no solo por su magia, sino porque aprendió a aceptarse, a amar sin miedo. Su historia con Tara no fue solo una relación, fue un momento muy importante en la televisión. Fue representación real, emocional y muy valiente, pero también fue dolor, porque Buffy nunca tuvo miedo de romperte el corazón una y otra vez. Tara McClay, ella era calma, era ternura, era esa paz que llega cuando por fin alguien te ve tal como eres. No necesitaba ser la más fuerte, porque su fuerza estaba en su sensibilidad, en su forma de amar, en su forma de sostener a Willow, incluso en sus momentos más oscuros. Y su historia nos enseñó algo muy duro, que incluso el amor más puro puede romperse de la forma más injusta. Oz, el primer amor de Willow, silencioso, profundo, leal. Era ese tipo de amor tranquilo que no necesita palabras para sentirse. Y al mismo tiempo, su lucha interna, su naturaleza como hombre lobo, nos hablaba de ese miedo que todos tenemos. El miedo de perder el control y lastimar a quienes más amamos. Xander Harris era el humano, el que no tenía poderes, el que dudaba, el que se equivocaba, el que amaba incluso cuando no era correspondido. Su amor por Cordelia, su relación con Anya y ese momento que nunca se olvida, cuando pierde al amor de su vida. Xander nos enseñó que no necesitas poderes para ser valiente. Cordelia Chase era todo lo que odiábamos en la preparatoria, pero también todo lo que muchas veces quisimos ser. Segura de sí misma, directa, sin miedo al rechazo, y aunque parecía superficial, tuvo una evolución increíble y nos enseñó que aún las chicas más populares también tienen sus puntos débiles. Anya Jenkins. Anya era diferente, directa, incómoda, brutalmente honesta. Después de haber sido un demonio durante siglos, intentó entender lo que significa ser humana, y en ese proceso nos enseñó algo muy real, lo extraño, lo confuso y a veces lo doloroso que es sentir. Su forma de ver el mundo sin filtros nos hacía reír, pero también incomodaba, porque decía cosas que nadie más se atrevía a decir, y su historia
nos recordó que incluso alguien que no entiende del todo el amor puede sentirlo profundamente. Rupert Giles no era solo un mentor, era como un padre, un hombre que siempre estuvo ahí para Buffy, aunque también estaba roto. Intentó amar, intentó rehacer su vida, pero siempre había algo que se lo arrebataba, algo que se lo impedía. Aún así nunca dejó de estar para Buffy. Y eso es amor real. Joy Somers, su madre. Cuando yo era más joven no la entendía mucho, pero ahora la entiendo demasiado. Joyce era la realidad, era el mundo adulto, ese que no tiene magia, pero sí mucho dolor, y su historia fue una de las más humanas y más devastadoras que te rompieron el corazón. Dawn Somers era la hermana que le regalaron mucho tiempo después, pero también era el reflejo de lo que significa proteger a alguien, y aunque no fuera perfecta, aunque a veces desesperara, ella sentía amor y admiración hacia Buffy. Quería llegar a ser tan valiente como su hermana, quería llegar a ser importante y aceptada también. Faith Lehane era lo que Buffy pudo haber sido: oscura, impulsiva, rota. Ella no tuvo guía, no tuvo equilibrio ni tuvo alguien que la sostuviera cuando empezó a caer, y por eso se perdió. Pero también nos enseñó algo muy real, que no todos toman el camino correcto, aunque tengan el mismo destino. Drusilla no era solo una villana, era manipuladora, era locura, era dolor transformado en algo peligroso. Su relación con Spike no era amor, era control, dependencia, oscuridad, y a través de ella entendimos que no todo lo que se siente intenso es sano, que hay amores que te consumen y que te hacen perderte. Darla no era solo parte del pasado, era el origen, la mujer que convirtió a Ángel, la que lo arrastró a la oscuridad, la que representaba todo lo que él fue y todo lo que intentaba dejar atrás. Darla no era ternura, ni era redención, era tentación. Era ese pasado que regresa justo cuando crees que ya cambiaste. Y su presencia nos enseñó algo muy fuerte, que hay versiones de nosotros mismos que nunca desaparecen del todo, que siempre están ahí, esperando el momento de volver, y que enfrentarlas es parte de crecer. Y luego están ellos, sus amores. Ángel, su primer amor, el amor imposible, el que amas pero no puedes tener, el que te marca para siempre. Su segundo amor, Riley Finn, fue el opuesto a todo lo que Buffy había vivido. Humano, estable, el chico correcto. Era ese tipo de amor que en teoría debería funcionar, pero no siempre lo hace. Porque a veces cuando alguien está acostumbrado a luchar contra la oscuridad, lo normal no es suficiente. Riley representaba algo muy importante, que no todas las relaciones fracasan por falta de amor, sino por no entender quién eres realmente, y que a veces amar a alguien no significa que debas quedarte. Y es su amor más importante, Spike, el amor oscuro, el que empieza mal, el que duele, el que destruye, el que ella se resistió tanto a aceptar, pero también el amor que cambia. Spike no era un héroe, pero eligió serlo por amor a ella, y eso lo hizo inolvidable. Y es que eso era Buffy, no solo historias de amor perfectas, sino relaciones reales, de las que duelen, de las que enseñan, de las que te cambian.
Y al final están las cazadoras, todas. Porque Buffy dejó de ser la elegida para convertirse en algo mucho más grande. Una líder, una mujer que entendió que el poder no se guarda, se comparte. Buffy no solo peleaba contra monstruos, nos enseñó que los verdaderos monstruos a veces están dentro de nosotros. El miedo, la inseguridad, la pérdida, el amor que no se queda. Y aún así, debemos seguir adelante. Yo no solo vi Buffy, yo crecí con Buffy, fui Willow, y hoy entiendo a su madre, a Joyce, y creo que por eso nunca la voy a dejar ir, porque hay historias que no terminan, solo se quedan contigo, en silencio, esperando a que vuelvas a necesitarlas. Si alguna vez te sentiste sola, si alguna vez sentiste que no podías más, Buffy ya pasó por ahí y sobrevivió. Y tú también puedes hacerlo. Y si nunca has visto esta historia, de verdad, date la oportunidad, porque no solo vas a ver una serie, vas a entender muchas cosas de tu propia vida, de tu juventud, de tus decisiones, buenas o malas, de tus heridas. Y si tienes hijos, recomiéndales esta serie, porque es una historia llena de aprendizaje, de emociones reales, de momentos que se quedan para siempre. Porque Buffy no es solo una de las mejores series que han existido, es una experiencia que te cambia. Hasta el próximo susurro, cuando los secretos vuelvan a llamarte. No estás viendo esto solo. Solo crees que sí. Enigma, más allá del miedo. Grr, arg.